Bueno, buenas tardes a todos y a todas desde aquí, desde España, desde donde había conectado a compañeros como Luis y Ana, y bienvenidos también al resto. Es una alegría veros. Bueno, hoy concluimos con el primer festival digital de la red de profesores de periodismo emprendedor de Sembra Media, que pusimos en marcha hace unas cuantas semanas y que ha sido uno de los estímulos, uno de los atractivos que hemos tenido en estas semanas para seguir dotando de recursos y de herramientas a la red de profesores, que como sabéis tenemos en distintos canales, como en WhatsApp, como en Facebook, y para eso ha servido, ¿no? También para el tema de este festival, para compartir todos estos recursos en distintas clases que hemos tenido. Hemos tenido clases de enseñanza de periodismo emprendedor, tuvimos también el tema de audiencias con Sebastián, el tema de productos, el tema del design thinking. Y hoy vamos a tener esta última sesión en la que vamos a tratar conceptos claves para enseñar lo que son la medición de impactos. Os hacíamos también algunas preguntas cuando en el cuestionario de completar para el registro de esta sesión, para anticiparnos un poquito a lo que vamos a ver hoy, ¿no? Si es lo mismo, cuando hablamos de impacto, ¿estamos hablando de métricas o no estamos hablando de lo mismo? ¿Qué es y cómo se mide un determinado impacto en un medio de comunicación? Para ello vamos a contar hoy con nuestra compañera, con Soledad Zabala, que es consultora en evaluación en distintas organizaciones y además es coordinadora de desarrollo institucional en Sembra Media, en nuestra institución. Así que yo sin más le voy a pasar la palabra a ella para que comencemos la sesión. Soledad, todo tuyo. Perfecto, muchísimas gracias José Antonio y Dani. Estoy muy contenta por la invitación. Bienvenidos y bienvenidas a todas. Ahora voy a presentar una presentación que preparé. Aguarden un segundo que necesito organizarme. Y estamos. Bueno, entonces, la idea es contarles un poco, hablarles un poco de qué es y cómo se mide el impacto. La verdad que el concepto de impactos es un concepto que tiene como muchas, hay muchas como interpretaciones en torno a lo que tiene que ver con eso, y suele estar como todo alrededor de lo que son medir cosas que suceden en general en un medio, ¿no? Entonces, lo que nos pareció interesante, perdón, que no sé por qué no pasa la siguiente slide, perdón. Lo que nos pareció interesante es hacer como un ejercicio primero, entendiendo, haciéndoles algunas consultas a ustedes acerca de qué tenían en mente a la hora de pensar en impactos, qué entendían por impactos y cuáles eran como sus expectativas en torno a esta clase. Así que en primer lugar les quería agradecer porque esas preguntas nos sirvieron un montón, y después van a entender de qué modo también reflejan un poco la cultura evaluativa que tiene que tener idealmente una organización para poder ir detectando y poder ajustando las cosas que vamos haciendo en función de las cosas que ustedes van contestando, y que sus audiencias y quienes sean las personas con las que trabajan. Me gustaría como comenzar con una pregunta para que piensen internamente, por ahí nos podemos tomar unos minutos, y que tengan un papel y lápiz cerca y traten de pensar si es lo mismo una actividad, un resultado y un impacto. Son conceptos que usualmente la gente suele por ahí hablar indistintamente de una y otra, y me interesaría saber si internamente por ahí, si se toman un tiempo para pensarlo, se les ocurre por ahí o un ejemplo o una definición o una diferencia de estos tres conceptos. Así que nos tomamos unos minutitos y después si quieren me pueden ir comentando.
Bueno, tengo en la audiencia a Yelitza, Milagros, son personas que tienen ya un poco de conocimiento de todo lo que tiene que ver con impactos, entonces quizás alguna de ellas quiere empezar contando alguna idea o algún concepto que se le ocurra, o si no son ellas, alguna persona que quiera compartir. Hola, buenas tardes, Sole, y buenas tardes a todos, porque se me hizo tarde. Pero bueno, quizás para comenzar la verdad he estado haciendo un curso todos estos meses con Sole, aprendiendo mucho de ella. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Se escuchó un poquito raro al principio, pero estamos bien. Okay. Bueno, decía que estaba haciendo un curso porque justamente hemos estado reportando impactos y documentando impactos de 2 medios del proyecto AMUNA. Y bueno, como siempre se aprende todos los días algo, no dudé en venir a aprender más de Sole porque sé que me falta mucho. Pero si algo he aprendido en estos meses es a diferenciar lo que es una actividad, que bueno, en este caso actividad viene siendo como por ejemplo un evento que hace un medio, o un workshop, un taller, un webinar, una encuesta también es considerada, por lo menos en estos reportes que estamos haciendo, son consideradas actividades. Son, yo diría, eventos, algo que ocurre, que se organiza y se hace. En el caso de los resultados, allí está considerado, por ejemplo, las métricas, ¿no? Son indicadores, creo, si mal no recuerdo, son, por ejemplo, las estadísticas que dan las visitas a la web o los resultados de las redes sociales. Eso suele llevarse un reporte aparte. Y bueno, es considerado resultado. Seguro que hay otros resultados que no estoy tomando en cuenta, pero eso es lo No era una ¿no? prueba, solo que cuentes de tu experiencia. Perfecto. Ok. Y los impactos sí son cambios, es lo que he entendido y aprendido hasta ahora. Son cambios que se dan en la sociedad, que genera, digamos, a partir de algo que hace un medio, una nota que publica, un evento, cambios que genera en la sociedad, cambios que genera en una organización privada, pública, en las personas, determinados testimonios, por ejemplo, que den sobre una nota o una cobertura especial que se hizo, y también hay impactos, hay cambios internamente en la organización que ocurren a partir de ciertos proyectos que se llevan adelante. Genial, Shelly, gracias. Bueno, sí, quizás alguien más quiere contar, no tiene que decir una definición, sino que tiene que contar algo que piensa o algo que le trae confusión, pero son conceptos que son parecidos, pero por ahí no son tan similares entre sí. ¿Alguien más le gustaría compartir sin ánimo de que tienen que decir lo correcto? Si os parece, podría decir, soy completamente naif en este tema, Sí. pero lo que yo diría es que a mí no me cuesta diferenciar actividad de las demás palabras, pero en cambio resultado e impacto sí. Perfecto. Resultado e impacto es lo que yo veo intuitivamente más difícil de separar. Perfecto. Bueno, en una línea, digamos, de causal, de cosas que suceden, en el caso, por ejemplo, de un medio, sería como cuántas notas un medio genera, y digamos, uno puede construir indicadores en torno a eso, en torno a la cantidad de notas que se generan, cuánto tiempo se publica entre nota y nota, o sea, son todas cosas que en algún punto uno tiene un control. Después de la nota, ya uno como que lo arroja al universo y eso tiene un resultado concreto. Uno hizo algo, tiene un input y el output es un resultado y eso se puede medir. Por ejemplo, cuánta gente vio tu nota, si hiciste un taller, cuánta gente asistió, si la gente quedó satisfecha, etc. Pero el fin último que tiene un medio y que, digamos, tiene muchas organizaciones, no es solo como que lo que las personas hacen
y sus actividades tengan un resultado, sino que también estamos buscando impactos. Estamos buscando impactos que suelen ser cosas que son más a largo plazo y cosas como más sostenibles, más como menos volátiles que un resultado. Porque si uno le hace una nota, esa nota por ahí hoy funciona bien, pero por ahí mañana los clics bajan, es algo como muy dinámico. En cambio, cuando estamos hablando de impacto, estamos hablando de cosas como sostenibles, cosas logros, cosas concretas. En el caso de Sembra, por ejemplo, nosotros medimos de qué modo impactamos en los medios, de qué modo impactamos en la currícula, por ejemplo, de las universidades, y que alguien haya venido a una capacitación no es un impacto, es un resultado. Esta actividad tiene un resultado, que vino X cantidad de gente, pero después lo que ustedes hagan con lo que ustedes aprendan acá, empieza a ser ya un impacto. Entonces, la mejor manera de entenderlo es cuán cerca y cuánto control tiene como el medio o la persona en eso que está sucediendo. Ahora, si quieren, lo vamos a ver más en detalle, pero me interesaba como por ahí diferenciar estos conceptos y entender que sí, que es muy usual cuando uno tiene un proyecto periodístico estar midiendo los resultados, porque es muy importante y requiere todo un know-how, entender ciertas métricas, pero la invitación que vengo acá es a proponerles irnos un poquito más allá y comenzar a medir los impactos, y que ustedes puedan hablarlo y trabajar estos temas con sus alumnos. Entonces, como el primer insight que quería compartir con ustedes es que el clic no es todo. O sea, es muy importante para un proyecto periodístico los clics, pero principalmente en el tipo de proyectos periodísticos que forman parte del ecosistema emprendedor de Sembramedia, nosotros creemos que y hay un montón de potencial en que un medio de comunicación no solo tenga como indicadores de lo que hace y de lo que resulta de lo que hace, sino también de cuál es su impacto en distintas audiencias. Para eso, bueno, esto es como un gran descubrimiento, y una de las primeras cosas que yo necesito para saber cuál es mi impacto, y después definirlo, cómo medirlo, es que tengo que tener una misión clara. Nosotros en Sembramedia, o sea, yo en el rol que yo tengo dentro de Sembramedia tiene una misión clara, y entonces a la hora de definir qué es lo que busca Sembramedia lograr en la sociedad, en el ecosistema, y puntualmente con el programa de red de profes, qué tipo de cosas y qué tipo de conversaciones le interesa que sucedan, con una misión clara, me es más fácil poder ir a encontrar estos impactos que genera la organización en el ecosistema. El tema es que no todos los medios parecería que tienen una misión tan clara. Ahora eso lo vamos a ver más adelante, porque parece un poco obvio, pero no lo es. Pero el primer paso para tener un sistema de medición, tener claro qué es un impacto y qué no para mí, lo primero que tengo que tener es una misión clara. Como bien dije, tenemos como una diferencia entre lo que es impacto, resultado de actividad, y una invitación con este taller a que nos enfoquemos en la parte más de impactos. Y lo primero que tengo que entender es que lo que, por ejemplo, para Sembramedia es un impacto, por ahí para otra organización no es un impacto, y entonces lo que cada uno tiene que entender en torno a su proyecto periodístico es qué entiende ese proyecto por impacto. Una vez que yo entiendo qué defino como impacto, como organización la propuesta es armar una especie de indicadores, porque si no, uno va y dice, bueno, pasó tal cosa, lo registro, me enteré de tal cosa, lo registro, pero es como muy importante que a la hora de armar los impactos y la medición, uno como organización diga, bueno, nosotros vamos a crear una categoría de indicadores. Entonces voy a tener indicadores seguramente de producto, digamos, de las actividades que hago, voy a tener indicadores por ahí de resultado, que es algo que lo pueden ver, por ejemplo, en la clase de Sebastián, en la clase de métricas de la escuela, y también la invitación es a tener indicadores de impacto. La idea es entender que estos impactos se categorizan, se arma una categoría, que es un ejercicio muy interesante que pueden armar al interior de un proyecto periodístico, y entender que hay impactos macro e impactos micro. Como Yeli comentó, en impactos macro
la idea es, y usted también al tener acceso a estudiantes, a personas que estudian periodismo y que están muy conectados con la misión de un periodista en términos de contar historias, contar la verdad y poder tener algún tipo de incidencia en cambios, por ejemplo en un gobierno, en el momento en que un medio identifica que gracias a una nota, a una investigación periodística, termina incidiendo no 100% por el medio, sino también hay un montón de cosas que colaboran para que ese impacto suceda, pero como bien dijimos, el impacto es lo que está más lejos de lo que yo hago. Es muy interesante identificar que un medio puede tener impactos macro, como un cambio en la legislación, un cambio en un protocolo de un gobierno, etc. Y hay un montón de casos en los cuales ha pasado. Pero en algún punto los impactos macro se construyen con impactos más micro, ¿no? O sea, si yo voy a estar esperando a el día que por una investigación que un medio hace se logre cambiar una ley, es como muy complicado, porque solamente voy a tener 2 o 1, o por ahí nunca voy a tener un impacto que contar. Entonces la idea es ir identificando como pequeños avances que puede tener un medio para poder llegar a este impacto macro, que es un poco similar a la misión que tiene el medio. Entonces, por ejemplo, un impacto micro podría ser que hay una investigación y que esa investigación de golpe empieza a ser replicada por medios más grandes o entra como en la televisión pública. Entonces ahí es como que esto tiene como más visibilidad. Puede ser que esa noticia sea usada como una prueba en un juicio, por ejemplo, y como todo tipo de impactos que puedan tener, ya sea en un gobierno, como en una organización, o al interior también de un medio de comunicación, son como pequeños pasitos que van logrando para poder lograr impactos macro. Una de las tareas del periodismo es generar información y tener como un cambio social con esa información. La gran pregunta que yo me hago es si un medio tiene una visión clara, porque hay un montón de medios que por ahí están como muy enfocados en producir cosas, en lo que hacen, y a veces no tienen tan claro o no pudieron o no tuvieron la oportunidad de hacerse una pregunta en torno a cuál es mi visión, qué es el impacto esperado, qué es lo que yo busco generar con mi tipo de contenido, etc. Entonces, tenemos un ejercicio para hacer con ustedes. Tenemos como 2 ejemplos puntuales, emblemáticos de medios de comunicación que han generado como impactos muy macro, como por ejemplo la investigación del Boston Globe en torno a los abusos al interior de la iglesia, o la investigación de Panama Papers, ¿no? Estos serían como 2 casos emblemáticos de qué modo una investigación periodística en un medio termina generando un impacto en la sociedad. Entonces, la invitación que queríamos hacer era que, no sé bien cuántos somos ahora, por ahí Dani me puede ayudar a armarlo, pero tenemos que pensar una etapa de un diario mencionando un impacto del medio, de un medio. Es muy fácil para una persona que trabaja en un medio que me cuente qué hace o qué quiere hacer, pero es muy difícil pensar a veces cuando uno está en el día a día, ir pensando en qué quiero lograr, qué sueño que mi proyecto periodístico, en qué puedo llegar a impactar. Entonces la propuesta es que nos dividamos en grupos y cada grupo arme como una noticia ficticia de un impacto periodístico que un medio puede llegar a generar. Lo que hicimos fue agarrar 4 medios del directorio de Semna Media. Van a tener los links que les va a pasar Dani. Un grupo puede ser Chequeado, que es un medio de Argentina, el otro grupo Salud con Lupa, que es un medio peruano que se especializa en temáticas de salud. Volcánicas es el grupo 3, que es un medio, bueno, ya van a ver igual como las particularidades de cada medio, que es un medio con una agenda feminista, y el Surti es un medio de Paraguay que se especializa en hacer visualización de datos y de información.
Entonces, ¿qué les parece la propuesta? Nos podemos dividir y esto es un ejercicio de imaginación, pero puede ser un recurso que está bueno para que puedan usar con sus alumnos y poder invitarlos a pensar en posibles impactos. ¿Dani? Sole, ahí, si les parece, armamos dos grupos, va a quedar dos grupos de 3, hay alguien que se acaba de conectar, seguramente vuelva. Y así que podemos trabajar, como puse ahí en el chat, grupo 1 con chequeado y grupo 2 con salud con lupas, que les dejamos los links. Y bueno, ahí iniciamos las salas, unos 10 minutos, Sole, decinos 10 minutos. cuánto tiempo. Dale. Buenísimo, bueno, ahí van. Gracias. Después les hacemos el feedback. ¿Cómo les fue al grupo 1 chequeado? Muy bien. ¿Sí? Gran medio, gran medio. ¿Quién quiere contar qué se imaginaron? ¿Qué etapa de diario se imaginaron? Bueno, voy a tomar la vocería del grupo. Si tuviéramos que llevar a chequeado, digamos, en lo que pudimos leer y percibir, es un medio de verificación de origen argentino. Consideramos que el periodismo que ellos plantean es de verificación, pero a su vez tienen un valor muy propio, que es también explicar la información, poner información que en ocasiones puede ser un poco especializada, más el lenguaje del ciudadano a pie, del ciudadano común, y aportar de esta manera a la construcción de una opinión pública veraz, no sobre los supuestos como ocurre ahora con el fenómeno de las fake news. Si tuviéramos que hacer una tapa de periódico, abriríamos en un despliegue posiblemente a unas 4 coles con el tema del dólar, porque ellos allí ofrecen un informe en donde explican qué es el dólar y las diferentes acepciones que hay sobre el dólar, qué es el dólar oficial, qué es el dólar de mercado. Entonces eso le permite a uno como ciudadano, esté en Argentina o en cualquier otro lugar del mundo, abrir un poco más el espectro frente a este tema. Y iríamos como unas otras notas, digamos, de tipo secundario, el tema de la viruela del mono, que pues es un tema de interés de todos, absolutamente, independientemente en qué latitud nos encontremos. Y también proponíamos, ellos tienen allí, por ejemplo, una nota periodística en la que hablan de la ola de calor en Europa, pero también nosotros le haríamos ahí una variación periodística, y es, miremos cómo está el clima en diferentes latitudes del mundo. Porque está muy bien hablar de cambio climático. Yo les decía, sí, en Europa están sufriendo ola de calor, pero aquí en Colombia llevamos 7 meses con lluvias continuas y nos habían dicho que solamente eran los 4 primeros meses del año. Entonces lo que estamos pensando son contenidos que nos toquen a todos, independientemente de la latitud donde nos encontremos, que se puedan compartir, que se puedan comentar, pero que además nuestro público pueda introyectar la información y ser multiplicadores de una información verificada y bien explicada. Perfecto. Bueno, Claudia, felicitaciones a quienes estuvieron en el grupo. La verdad que lograron entender, tuviendo muy poco tiempo, lograron entender un montón la misión del medio y más o menos el tipo, la impronta que tiene. La última frase que dijiste acerca de que su audiencia sea un multiplicador o algo así, no me acuerdo bien, pero eso creo que podría llegar a ser un impacto del medio. O sea, todo lo que vos estás contando, que el medio podría llegar a publicar, son cosas que son reales y son notas acerca del dólar, son cosas que el medio hace, de un modo particular. Seguramente haya como indicadores que midan esas cosas que el medio hace, pero para poder pensar un impacto de chequeado necesitamos como llevar un poquitito más como la imaginación y ver qué impacto puede causar una nota verificada de la viruela del mono.
qué impacto puede causar una nota verificada del dólar y qué impacto puede causar una nota verificada de la ola de calor. Entonces, por ejemplo, se me ocurre, un funcionario dice algo de la viruela del mono que confunde. Chequeado saca una nota diciendo esto que dijeron está mal, es algo engañoso, fake news, etc. ¿Qué pasa si el impacto de la nota y la investigación de Chequeado, denunciando la mentira que dijo el funcionario público, es tan fuerte el impacto que logra que otros medios hablen del tema? Y eso termina haciendo que por ahí el funcionario termina pidiendo disculpas y diciendo, dije algo malo. Entonces, eso tendría que ser como la invitación, cuando estamos hablando de impacto, como Chequeado tiene tan en claro su misión, sabe qué tipos de impactos tiene que estar midiendo. Otro tipo de impacto que se me ocurre de Chequeado es que un grupo de personas tomen algo que dice Chequeado y armen una campaña, por ejemplo, pública, o una campaña diciendo hablemos de este tema, y como que lo que despertó, una de las cosas que despertó que esas personas hagan esta campaña es la nota de Chequeado. ¿Se entiende? Pero muy, muy, muy bueno el ejercicio inicial que hicieron en entender la misión del medio. Me interesa conocer el feedback del resto de las personas del grupo. Luis. Bueno, yo no había entendido muy bien lo que se pretendía. A mí por lo menos me ayudó mucho Claudia a entenderlo, y bueno, pues a partir de ahí me parece, bueno, pues parece una experiencia interesante. Y bueno, pues no sé, lo único que diría es que no sé si la misión, esto lo apuntó otro de los componentes de nuestro grupo, que ahora no lo está con... Rodolfo puso el énfasis en la misión, y no sé hasta qué punto eso hubiéramos debido tenerlo presente o no. En fin, esto es lo que te puedo Totalmente. comentar. Sí, No, vale. perfecto. Me lo pareció, sí. La idea es, obviamente uno puede ir a buscar la misión de un medio, la puede leer, pero como que el medio debería tener tan internalizada su misión, que uno rápidamente, cuando va leyendo las notas y el tipo de cobertura que hace, como que fácilmente identifica cuál es el impacto, más o menos el impacto esperado del medio, y en función de eso podemos como pensar potenciales impactos que puede generar el medio. Recordemos eso, como que impacto es algo que es un cambio, y es un cambio sostenido, o sea, es algo como que cambió, a diferencia de algo que yo hago o algo que resulta de lo que yo hago, que es como mucho más dinámico. Entonces, si me permite, Soledad, solo una cosa más. Sí. No tenía claro esta idea. Cuando hablamos de impacto en este contexto, a ver si, corrígeme si lo digo mal, ¿eh? Sí. Estamos pensando siempre en un efecto o en un cambio social. Puede ser un efecto, un cambio en la sociedad, puede incluso también, cada medio debería como categorizar y ponerle como, armar una categoría de los impactos que le interesaría como ir registrando. Claro. Puede haber impactos al interior del medio, como por ejemplo cuando un medio de golpe incorpora una nueva fuente de financiamiento o desarrolla, por ejemplo, una agencia de contenido. Eso sí sería un impacto, porque es algo como que ya es un cambio, ¿no? A diferencia de decir, me gané un cliente, el cliente llega y el cliente después se va. Pero si yo voy como, por ejemplo, armo como todo un proyecto y de golpe creo una agencia de contenido y la agencia de contenido ya está desarrollada, puedo decir eso sí que es un impacto, porque es algo más a largo plazo y es algo más sostenido. Esa sería como la diferencia. Y ahora vamos a ver más adelante. Muy interesante, muy interesante.
Ahora vamos a ver más adelante para qué le puede servir a un proyecto periodístico medir sus impactos, y además de las métricas y la performance de sus notas. ¿Alguien más estaba en el grupo? Sí, yo Soledad. Mira, creo que Luis lo ha comentado. Este tema creo que de la misión me parecía, si bien es algo que comúnmente uno lo va conociendo, estudiando, en teoría sabe que tiene que estar presente, pero por ahí reforzarlo al momento de hacer una estrategia como la que mencionas ahora, ayuda, ¿no? Igual estuve en algún momento como Luis, como que viendo en qué consistía de manera bien concisa el ejercicio, pero creo que hemos hecho sí un trabajo relativamente bien, pero me queda claro este tema de la misión. Por ahí el tema de los impactos me ha sonado como que a proyectos de desarrollo que por lo general siempre trabajan con impactos, con indicadores. No es un ejercicio muy practicado en el periodismo, pero creo que viene de la mano de lo que ahora tú comentas y por lo menos yo lo aprovecho de esa manera. Totalmente. Yo soy socióloga y antes de trabajar en Semana Media yo venía trabajando en distintas organizaciones sociales con distintas agendas y principalmente en proyectos de desarrollo, y es verdad, es un término muy utilizado, y me acuerdo cuando me invitaron a formar parte de Semana Media, yo decía como, ¿cómo una organización que trabaja con periodistas puede medir impacto? Como me parecía como alejado. Pero una vez que entendí y una vez que conocí a medios que forman parte del ecosistema, que son muy distintos en sus lógicas a cómo funciona un medio tradicional, y es un poco por cuál estamos acá, para entender que el periodismo emprendedor es diferente, tiene mucho sentido, y es verdad que es algo no tan usual, pero empieza como a ser cada vez más importante que un medio no solo mida los clics y sus resultados volátiles, sino también empieza a registrar y sistematizar los impactos que suceden en su interior y también en el exterior, sus efectos. Muchas gracias, Rodolfo. No sé si había alguien más en el grupo, si no pasamos al grupo 2. Pasamos al grupo 2, esos son los integrantes. Perfecto. ¿A qué persona le gustaría ser voluntaria? Bueno, si desean, hola, ¿qué tal? Lili, tú. Yelitza. Y de ahí vamos complementándonos. Yo cuento un poquito y lo hacemos juntas ahí. Dale. Bueno, a nosotros nos tocó el medio digital Salud con Lupa, y lo que hicimos fue chequear precisamente esta parte donde explican qué hacen, cuál es la visión, ¿no? El nosotros, ¿no? Ya que nosotros no trabajamos en Salud con Lupa, entonces había que conocer como el propósito, ¿no? De la organización. Y fundamentalmente ellos se definen como una plataforma digital colaborativa que realizan diversas investigaciones sobre temas de salud y también hacen fact-checking ante las desinformaciones en estos temas, ¿no? Mencionaron que había una sensibilidad especial por las personas afectadas por el cáncer. Por ejemplo, en la descripción de lo que hace Salud con Lupa. Entonces, nosotros que también hemos seguido la cobertura que hace Salud con Lupa, planteamos que la acción, digamos, del medio era hacer una serie investigativa en donde revelaba cómo el Estado peruano aprobó un presupuesto muy pequeño, muy ínfimo para atender a los pacientes afectados por el cáncer, ¿no? Y que como resultado de la publicación de esta serie de reportajes, el Estado, en este caso el Congreso, aprobó la ampliación del presupuesto público para atender a los pacientes de cáncer, y que el Ejecutivo ratificó esa ampliación del presupuesto, ¿no? Eso a nivel de un impacto macro. A nivel de un impacto micro, era que a raíz de esta cobertura a mediano plazo, porque no solo es un reportaje, sino son varios reportajes, como una especie de campaña de publicaciones de Salud con Lupa, otros medios de comunicación como la televisión, la radio, que son medios de comunicación masivos, se interesaron por estos temas y empezaron a publicar también sus propias historias, y de esa manera el tema fue entrando en agenda
por ello también las autoridades reaccionaron, ¿no? Entonces eso es como los dos impactos macro y micro que conversamos. Había otros sobre vacunas, pero no sé si Yelitza quería comentar o a Juana, pero en principio ese fue el primer ejercicio que hicimos juntas. Muchas gracias, Milagros. A ver, mira, yo es que justo tengo que entrar a la farmacia, hablando de salud, que me cierran a las 8, pero bueno, no sé si me oís bien, es que estoy en la calle. Voy a aprovechar para comentar así rápidamente, bueno, pues relacionando el caso que había comentado la compañera de un supuesto caso de corrupción del ministro a la hora de la compra de las vacunas, a quién se lo había comprado, presupuestos, etcétera. Y viendo un poquito la experiencia que Luis conocerá bastante bien que hemos tenido aquí en España con las mascarillas y el despropósito que ha sido, bueno, en fin, de la gente, los coches que se ha comprado, millonarios, etcétera, etcétera, pues provocar cierta presión, o sea, indagar más, ¿no? No solamente en cómo fue ese procedimiento, sino también a través de ese periodismo colaborativo, incluso también con la participación ciudadana, ejercer más presión para indagar en esa investigación, ver cómo otros presupuestos podrían haber sido posibles, ver de qué manera se podía haber consultado, ¿no?, a otras fuentes, cómo se ejerció y conseguir llegar a ejercer cierta presión para que en un futuro haya una mayor transparencia sobre cómo y cuándo y dónde se emplea el presupuesto público. Quiero decir, cuando se vaya a hacer una compra de X material sanitario, X presupuestos, pues que haya una oferta pública clara y transparente que lleve a que, bueno, a ejercer cierta presión para que la próxima vez que se destine cualquier tipo de inversión pública, pues se haga con una mayor transparencia, ¿no? Y ese era un poquito el impacto que habíamos. Esto es un caso real, en un caso real que se había producido. Y bueno, no sé si me he explicado bien, es que tengo miedo de que me cierre la farmacia. No hay problema, muchas gracias, Ana. Hola, Sí, Ana, un saludo. Un saludo, Luis, un abrazo. Bueno, Igualmente. Me reconecto ahora, nada, son unos minutos y me reconecto. ¿Vale? Dale, Muchas perfecto. Gracias, Ana. Muchas gracias. Bueno, perfecto. La verdad que sí, tienen también, creo que habiendo leído el nosotros del medio, pudieron como entender cuál es el tipo de noticias y el estilo del medio, y en función de eso poder pensar posibles impactos macro que puede llegar a causar las investigaciones periodísticas y el labor periodístico del medio. Obviamente, nada se concibe a nivel macro pura y exclusivamente con una nota, sino que es como una nota y el labor del periodismo es lo que va como moviendo y movilizando para que puedan generarse distintas cosas. Y me pareció muy interesante lo que comentó Rodolfo y poder entender de qué modo los periodistas también tenemos, bueno, yo no soy periodista, ustedes también como periodistas tienen misiones y esperan generar un impacto en la sociedad, y la importancia de poder medir eso. Milagros. Sí, yo solo quería hacerte una pregunta respecto a los impactos que tienen que ver al interior de las organizaciones o los medios de comunicación, ¿no? Porque definitivamente, como tú señalabas, ¿no?, ¿qué es un impacto para este medio de comunicación o para esta organización? Definirlo es importante, pero a partir de definirlo, mirar cómo estamos, si estamos listas para que eso se genere, implica cambios al interior de la organización. Yo siempre veo a las organizaciones, bueno, son sí, seres vivos, están en constante transformación, y es como que para que haya un impacto, que podrían ser, digamos, con la metáfora de un árbol, se vean los frutos, las raíces adentro de la organización tienen que estar sólidas para generar precisamente ese tipo de frutos que apuntamos a corto, mediano o largo plazo, ¿no? El que nos hayamos propuesto, ¿no?, como organización, como equipo. Y en ese sentido, también nosotros en Convocat medimos el impacto al interior de la organización. Por ejemplo, hay grandes logros que no lo hacemos público, pero que para nosotros es súper logros que si no estuvieran, eso que dicen, ay, ¿y cómo lo hacen? ¿Y cómo mueven la opinión pública? Bueno, porque adentro hay un trabajo
invisible para que lo que ves sea posible, ¿no? Entonces, esa medición de impacto al interior de las organizaciones, ¿cómo es que tú nos recomiendas tomarlo en cuenta? Si lo tomas y también lo consideras como un impacto, ¿qué nos puedes comentar sobre eso? Mira, yo lo primero que sugiero es como no darle tanta... a mí me gusta la palabra logros, como que creo que logros es una palabra amigable en la cual uno puede como poner como un grupo de cosas que van sucediendo, ya sea al exterior como al interior del medio. Cuando hablo de impactos y lo diferencio tanto de resultados y de actividades, es porque es muy usual que la gente solo mida lo que hace y el cómo performan las notas en un proyecto periodístico. Entonces, la invitación es empezar a medir cosas más a largo plazo y más sostenibles, que suceden al interior como también al interior. Y obviamente esto tiene que servir para aprender. Todo el ejercicio de medir cualquier cosa tiene que servir para aprender, porque si no, no tiene ningún sentido. El tema es que tampoco tenemos que caer en medir cualquier cosa porque sí, y uno tiene como medio que tener como definido 2 o 3 como KPIs, o sea, indicadores como claves, que le van a permitir ir midiendo cómo viene, no sé, por ejemplo, se me ocurre un indicador por ahí más del interior del medio, que tiene que ver con cantidad de personas versus las notas que produce un medio. O sea, cada medio construirá sus indicadores, pero ese indicador le tiene que saber a quien lo dirige y al equipo que si está alto significa una cosa y si está bajo significa otra, como así también la performance en términos de cómo le va a un programa de membresía, cuántos miembros voy teniendo, si suben, si bajan, cómo les va a las notas, cómo les va a los clientes, cuántos clientes nuevos voy consiguiendo, etc. Y la invitación que venía aquí a poder medir las cosas más a largo plazo. Pero lo primero que para mí tiene que tener un proyecto periodístico es definida su misión y definidos sus objetivos. O sea, nosotros tenemos esta misión y tenemos estos objetivos. Queremos, por ejemplo, si queremos abrir una nueva unidad de negocio, iremos midiendo todo lo que hacemos hasta lograr esa unidad de negocio. Si queremos con nuestro labor periodístico incidir en tal agenda, y así sucesivamente. Pero es muy difícil que haya como una manera estándar de que todos lo hagan del mismo modo. Suele ser lo más complejo tener bien definidos los objetivos y realmente incorporarlo en los procesos de trabajo. Ahora si quieren lo vemos en un poquito, les cuento un poco más de eso. Gracias, Milagro. Como bien decía, la idea es que todo lo que ustedes vayan, o sea, una vez que el medio identificó, este es como mi sistema de indicadores, estos son los indicadores que yo quiero definir, es muy importante que todo esto se documente. Hay como muchas maneras de documentar, lo puede documentar una sola persona. Lo que estamos haciendo en los programas de Sembramedia es que se crean como formularios, entonces las distintas personas del equipo van como cargando información en un lugar y eso después se vuelca, pero cada medio, además de tener más o menos definido cuál es su impacto esperado y cuáles son sus categorías de indicadores, necesita tener dentro de los procesos de trabajo, cuando una persona se le pide todo lo que tiene que hacer, también necesita como documentar esta información. La idea es evaluar, tomar decisiones, o sea, de nada nos sirve como tener datos, ya sea de impacto o de performance, de métricas, etcétera, si eso no me permite como ir aprendiendo, ir tomando decisiones. También nos pueden servir para planificar, para entender bien de qué modo, si hay un tema que funciona mejor y que está alineado con mi impacto y como entender un poco en esa línea. Y por último, es muy importante también para comunicar. Esto último particularmente es útil en tema de los impactos a la hora de, por ejemplo, aplicar un grant. Varios de los medios con los cuales hemos trabajado en Sembramedia y les hemos propuesto que empiezan a medir sus impactos, nos contaron que les sirvió de mucho cuando tienen que aplicar un grant, contar la misión del medio y todo lo que el medio logró. Y también para comunicarlo a su audiencia, ¿no? Si estamos pensando en un programa de membresía o en un programa de donación de individuos o en una situación donde se espera obtener un ingreso de una audiencia, qué mejor que saber como todos los logros que el medio tuvo
para que las personas puedan sentirse más identificadas y apoyar al proyecto periodístico. Tengo como otro ejercicio que quería como proponerles ahora, y era como que pensemos ustedes como profes en posibles ejemplos de impactos de su trabajo. O sea, si yo tengo que pensar y me digo, bueno, ustedes como profes, ¿qué indicadores tienen de actividades? Y pueden decir, bueno, yo por semestre tengo tantas cantidad de alumnos, tengo tantas horas de enseñanza, dicto en tantas universidades, doy tantas currículas. Si estamos pensando en resultados, bueno, ¿qué evaluaciones, qué se sacaron? ¿Cuántos alumnos vinieron? ¿Cuántos no? Estamos hablando de asistencia, estamos hablando de si aprueban o no aprueban la materia. La invitación ahora, que es un poco más difícil, es ¿en qué creen ustedes que como profesores su trabajo puede impactar? ¿Y cómo podrían en unos años enterarse de un impacto de su trabajo como profesores? Obviamente que este impacto no va a ser pura y exclusivamente debido a lo que ustedes enseñaron en sus clases, sino que como lo mismo como pasa con el medio, se da por una gran sumatoria de cosas. Pero quería como hacerles esta propuesta y que alguno de ustedes tenga como ganas de compartir o pensar en algún tipo de impacto que creen, o alguna vez por ahí les pasó, que identificaron un alumno, una alumna, y unos años después esa persona les dijo, esto fue en parte causado por lo que aprendí con ustedes en las clases. ¿Alguien se anima a empezar? Si quieren, puedo comentar algo. Vamos, Luis. Sí, gracias. Bueno, pues pondré uno sencillito. Tengo más, pero me voy a quedar con uno sencillito. Me gustaría que mis estudiantes, cuando ejercen el periodismo, utilizaran más fuentes de información. Y este sería el pequeñito. Y bueno, voy a decir uno más ambicioso también, pero voy a ser rápido. Y me gustaría que se acostumbrasen a veces a escribir sin depender de la noticia, que pensaran en temas y trabajaran sobre temas. La noticia hay que cubrirla, eso no nos escapamos, pero el periodismo tiene que cubrir cosas que no tengan que depender de que ha estallado una bomba, por decir una desgracia. Tiene que ser un poco más independiente del hecho puntual de la noticia. Esas dos cosas son las que me gustarían. Buenísimo. Y quizás en unos años te enterás porque lo ves o alguien lo comenta en un testimonio o por ahí vos lo podés identificar, si hay un alumno, una alumna que ya sea trabajando en un medio de comunicación tradicional o teniendo un proyecto propio, puede como tener esta impronta en términos de estas dos cosas que comentás. Seguramente podría ser un impacto que se atribuye a tu modo de enseñar y a las clases que les diste. Muy bueno, gracias Luis. Gracias. ¿Alguien había levantado la mano? Claudia. Claudia. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, pues yo quiero socializar algunas experiencias que he tenido aquí en la ciudad de Santiago de Cali, en Colombia. Yo estoy, digamos, desarrollé durante 16 años mi carrera como periodista y desde el 2017 a la fecha, pues ya estoy en entornos universitarios. Antes de entrar a entornos universitarios, enseñé en escuelas donde se formaban técnicos en comunicación. Entonces, con una estudiante empezamos a publicar sus trabajos de clase en un medio independiente, en un medio de comunicación universitario. Y esa jovencita hoy ya lleva 10 años en una de las cadenas de televisión más importantes de aquí del país. Entonces ella me decía, profe, yo aprendí a redactar la noticia, ella empezó como una reportera detrás de cámaras y me decía, lo que yo veía en tus clases de redacción y géneros periodísticos, pues me permitieron empezar a construir mejor los libretos, mejor la información y a poderla luego proyectar en televisión. Y entonces eso le empezó a generar una carrera detrás de cámaras y ahora delante de cámaras.
Y este semestre con mis chicos de los cursos Fundamentos de Escritura, que son chicos del programa de trabajo social y de escritura argumentativa, donde trabajo con publicistas, trabajadores sociales y comunicadores sociales, en el curso de escritura argumentativa empezamos a ver la importancia de los argumentos y ellos empezaron a construir columnas de opinión que han sido publicadas en un medio de circulación local, donde hay espacio para los universitarios. Entonces eso muestra como el impacto, entonces ellos ya quieren mostrar sus trabajos, entonces ya me dicen, profe, aquí va la columna de opinión, entonces dentro del semillero de escritura que tenemos en la Universidad Santiago de Cali, pues desde ahí los impulsamos y los acompañamos. Y los chicos que entran al taller de fundamentos de escritura, por ejemplo, que son chicos de su formación base es trabajo social, pero como estamos dentro de una facultad de comunicación y publicidad, empezaron con unos ejercicios muy tímidos de escritura libre, y en este momento tenemos dos jóvenes que los estamos preparando y acompañando para sacar adelante sus proyectos editoriales personales. Entonces, digamos que son ejercicios que durante 16 semanas, que es lo que dura un semestre, damos las herramientas y vamos viendo la manera como el lenguaje se transforma, se enriquece, al punto de llegar en el trabajo final y decir, bueno, aquí ya tenemos un primer capítulo para el libro, ahora vamos por el siguiente. Entonces ahí es donde se ve el impacto de lo que uno puede impartir en un aula de clases. Perfecto. Y por ejemplo, si vos tuvieras que pensar en categorías de tu misión como profesora, cantidad de libros que publican tus alumnos podría ser una categoría, por ejemplo. Digamos, libros y también artículos periodísticos. Totalmente. Bueno, tenemos a varios profesores con misiones muy, muy claras acá, así que es muy lindo y muy inspirador. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ana. Sí, voy a ver, perdonar, voy a bajar la mano. Bueno, como, a ver, voy a quedarme un poco quieta aquí, que es que me ha pescado la calle, perdonad. Bueno, pues como resultados, yo imparto lo que se llama el periodismo o comunicación transmedia. En periodismo, en comunicación audiovisual y en el doble grado, a alumnos de cuarto curso. Voy a hablar solo del caso de que por cierto, creo, según me han dicho algunos compañeros, y os lo comparto porque creo que es una noticia, bueno, oye, pues para la Universidad de Castilla-La Mancha es buena, creo que quizás sea la primera asignatura con este nombre, ¿no? Proyectos transmedia en comunicación audiovisual en todo el Estado español. Entonces, bueno, pues es una iniciativa así... Perdón que te interrumpa, Ana, estaba a punto de decir eso, o sea, en su trabajo como profes, no solo tienen que tener impactos que por ahí suceden en alumnos, sino también pueden generar cambios en una universidad, y sin duda si hay alguien que está como, incluso esta red, ¿no? Esta red que está promoviendo que se empiece como a dar más importancia a cierto tipo de currícula y no otra. Toda vez que una universidad incorpora algo en la currícula o incorpora un nombre o va como mutando hacia algo distinto que tiene que ver con la misión de cada uno, eso es un impacto que podría ser digno de ser registrado. Así que... Pues, lo agradezco porque me da un poquito como de vergüenza decirlo, digo, no sé si procede o no procede, pero bueno, creo que sí, porque los compañeros de la Universidad de Granada, ¿no? De otros sitios que sí que incorporan el concepto del transmedia en el máster, ¿no? Porque en máster sí lo hay, pues en grado me comentaron esto, ¿no? Ay, Ana, pues enhorabuena porque seguramente sea la primera asignatura, ¿no? en el Estado español. Sí que me gustaría brevemente, aunque creo que aquí todos los colegas están a la par, llevo defendiendo el periodismo, la comunicación transmedia ya hace más de 10 años. Incluso recuerdo una Marie Curie que pedí con mi amigo y colega Mark Dois en Ámsterdam, en el que la Unión Europea nos lo rechazó porque me dijo que el periodismo transmedia era imposible, ¿no? Menos mal que Mark Dois, supongo que le conocéis, es un académico pues muy, muy respetado, y me dijo, Ana, dice, te ha tocado pues unos académicos un poquito cerraditos de mente, ¿no? Quiero decir. ¿Por qué comento esto rápidamente? Porque a mí me da igual que le llames transmedia o que le llames como quieras. Eso no importa. Lo principal, y tus palabras me han gustado mucho, ¿no? Cuando estabas hablando de que el clic es importante, pero no lo es todo, no lo es impacto. He dicho, ay, por fin
porque llevo defendiendo esto, llevo defendiendo los ideales, la lógica y los valores transmedias desde hace mucho, ¿no? Y primero era que si el periodismo transmedia no es posible, después que si el transmedia solo visto desde un punto de vista, y yo ahí R con los ideales, la lógica y los valores. ¿Por qué? Porque precisamente está incorporado esto que tú has comentado. O sea, si de hecho creo que los medios se equivocaron, y esto cuando hice mi tesis en 2010 y me preguntaban, ¿no?, sobre la desaparición del papel y tal, digo, no va a desaparecer, se va a transformar. Y como bien decía Luis, lo importante es la historia. Y luego ya haremos un uso crítico de la tecnología. Y todo el clickbait y todo esto es una cortina de humo. Se lo decías, pero nada, hacían oídos sordos. Y últimamente, en un proyecto nacional que llevo con el colega de Luis también, con Javier Díaz Nozzi, he hecho un montón de entrevistas a directores adjuntos de los medios principales, ¿no? El País, ABC, La Vanguardia, El Confidencial, etcétera, etcétera. Todos han reconocido que se equivocaron muchísimo siguiendo esta burbuja del clickbait y que ahora mismo no prestan atención a todo esto, prestan atención a otro tipo de impactos y de resultados, como bien estabas explicando tú. Bueno, esto lo quería decir brevemente. Muchas gracias, Ana. Perfecto, muchas gracias. Y sí, estoy totalmente de acuerdo que es el tipo de cosas que se pueden capitalizar en historias para contar a la hora de generar, por ejemplo, más clientes o fidelizar una audiencia. Así que es algo como muy importante y por ahí este tipo de cambio cualitativo es muchísimo más fuerte que lo que se pueda generar en un número y en un clic. Muchísimas gracias. Dejamos al resto para que, perdón, Ay, lo que iba a decir sobre la asignatura, lo digo ya muy rápido. Lo que pasa es que esto muy importante porque me alegraba mucho, especialmente por esto, ¿sabes? Por esto que estabas de ese cambio. Claro que esas herramientas hay que conocerlas y es un trabajo que Luis, por ejemplo, hace excelentemente, como todos sabéis, pero hay que domar a la bestia, o sea, hay que conocerlo para llevarlo a nuestro terreno dentro de la medida de lo posible, ¿no? Ya muy rapidito y disculparme, en resultados de la asignatura de periodismo, 56 alumnos. Si estoy en lo cierto, entre ordinaria y extraordinaria, los 50 han presentado sus proyectos. Conmigo lo que hacen es un proyecto práctico. Hago la teoría siempre aplicada a la práctica. Quiere decir que son todo proyectos. Una web, un webdoc, una serie, un documental, un programa de radio, lo que sea, pero son ya unos productos periodísticos. Y de estos 50 alumnos que lo han presentado, bueno, una la ha llamado una productora y está trabajando gracias a este proyecto. Otro va a hacer una colaboración con cine en Albacete, porque su proyecto era sobre el cine de terror. Bueno, y así la verdad que hay, al menos quiero recordar, por no extenderme, otro podría decir, pero por no extenderme más, hay unos 12 ejemplos de alumnos que ya están, o bien que les han llamado por el proyecto para trabajar, o que están haciendo colaboraciones con los medios, ¿no? Y luego, muchas gracias, Ana. y entonces, bueno, pues sí que... Dejar la palabra, que nos quedan 10 minutos al resto de los participantes. Perdón, muchas gracias. Era solo para animaros, porque yo soy una idealista, creo que, bueno, hay que resistir, pero que, vamos, que tengo esperanza. Y sobre todo en el periodismo y en los valores. Gracias. Y disculpar si me he entretenido. No sabía. Milagros. Gracias, Ana. Sí, gracias por compartir sus experiencias. Yo solo quería decir algo. Yo, además de enseñar en universidades, enseño en la escuela Convoca, que es, digamos, el espacio académico que tiene Convoca, que es un medio de comunicación en Perú. Quería contar que el enfoque, digamos, de la escuela en este caso es que los alumnos, los participantes puedan desarrollar investigaciones periodísticas o innovar en diversos formatos. Y a nivel de impacto, esto lo decía como contexto, me identificaba mucho con lo que decía Luis sobre la generación de contenidos, ¿no? Ahora tenemos un programa que se llama la Investigatura Amazonía, en donde son periodistas que tienen experiencia, incluso algunos tienen más de 20 años de experiencia investigando temas de Amazonía, ¿no? En sus regiones, deforestación, tala ilegal, en fin, diversos temas. Y el reto que tenemos con ellos es que desaprendan, que cambien de mentalidad, porque cubren lo cotidiano, la noticia, el día a día, y entonces a veces el impacto está en ese cambio de mentalidad de un periodista todoterreno, de cobertura diaria, a una mentalidad de un investigador. Entonces,
digamos que ese impacto implica pues que desaprender para poder empezar desde plantear un enfoque, tener iniciativa, trabajar mucho en esos aspectos. Y digamos, si hablamos de medición y resultados, en este caso, la publicación de una investigación será el resultado. Pero yo creo que el mayor impacto será en ese cambio de mentalidad, ¿saben? Porque solo así ellos después, cuando estén trabajando sigan trabajando en sus medios, van a poder hacer investigaciones de manera independiente, sin necesidad de necesariamente estar como parte de un programa de la escuela. Y ese creo que es el desafío más grande. Pero, por ejemplo, si vos estuvieras en un pitch de venta de Convoca, contándome un poco esta unidad de negocio que tiene el medio en capacitación, contando como los logros que ha tenido, de los casos puntuales en los cuales personas que pasaron por la escuela de Convoca cambiaron la mentalidad, por ahí ya con 2 ejemplos puntuales es más poderoso que contar capacité a 500 alumnos. Exacto. Entonces, totalmente. Es más cualitativo, ¿no? Exacto, es un poco la invitación, pero tengo que tener claro qué es lo que yo quiero hacer, que a veces no es tan fácil. Cuando uno está como queriendo cubrir todo, cualquier cosa le parece digna de ser celebrada, pero si voy como todo, quiero hacer todo, al final pierdo el foco y me pierdo un poco de mi misión. Así que creo que lo comentaste muy bien. Muchas gracias. Gracias. Lo voy a considerar para un próximo pitch. Sí, total. Para un pitch es muy poderoso. ¿Claudia? Creo que había levantado la mano, pero... Pero ya intervine, gracias. Ya la bajé. Ah, perfecto. Buenísimo. Yelitza, Rodolfo, no sé si tienen algo que compartir, comentar. Bueno, en mi caso, un ejemplo de un impacto de mi trabajo como profe, creo que yo dicto talleres en temas de sostenibilidad y emprendimiento para periodistas y estudiantes. Y en este caso creo que me sentiría muy feliz de lograr, y bueno, cuando lo logro es una felicidad, y es que los estudiantes tengan claro, y las periodistas, los periodistas, cuál es su misión, primero por qué quieren estudiar, cuál es su propósito de estudiar periodismo, comunicación social. Muchas veces estudian sin tenerlo claro. Y creo que antes de tener clara la misión de un medio, tienen que tener clara su propia misión, porque la mayoría de las veces eso está conectado y es muy efectivo cuando quieren emprender, que puedan conectar esa misión con algo que los apasiona, ¿no? Y que los moviliza. Pero no es tan fácil, o sea, incluso acompañando medios en proyectos, una se da cuenta que hay medios que están funcionando, que tienen meses, años operando y sin tener claro su propósito. Y eso se nota muchas veces en las coberturas que hacen, y es increíble cuando logran definir y aclarar ese propósito, ¿no? Porque enseguida eso se ve. Se ve en los contenidos que generan, se ve en la conexión que hacen con la audiencia. Entonces, en este caso, bueno, yo creo que cómo darme cuenta, bueno, quizás en las páginas de quiénes somos, de estos futuros periodistas o de estos medios, eso pueda lograr ser un impacto, ¿no? En mi caso, creo que como lo más evidente. O algún producto que crean, ¿no? Que puedan crear a partir de la definición de su propósito. Totalmente. Y también el tipo de clientes que puedas llegar a tener. O sea, cuando vos ya tenés definido tu propósito y tenés como muy en claro tu misión y lo que querés lograr, es mucho más probable que tu audiencia se parezca, porque tiene un propósito similar, y el tipo de clientes, organizaciones o que sea, como que van como resonando en lo mismo. Muchas gracias, Yelitza. Okay. Rodolfo, me interesa saber tu opinión. ¿Se te ocurre algo que te gustaría lograr o que sabes que has logrado como profe en alumnos, en
en la universidad, con colegas Sí, también aplica. sí, mira, sobre todo en temas de posgrado, tengo la posibilidad de trabajar con periodistas ya que están ejerciendo el oficio. Y por ahí quizá una de las materias en las que más se complica esto de la medición de impactos, probablemente en muchas, ¿no? Pero yo me aboco más al desarrollo y creación de nuevos medios, ¿no? Em, Desde la Fundación para el Periodismo, donde justamente brinda este tipo de capacitaciones. Por ejemplo, recientemente hemos abierto un laboratorio que está reuniendo más o menos a 20 periodistas para que desde la planificación, pasando por un proceso de design thinking, puedan desarrollar y crear un medio de comunicación. No es la primera experiencia, ya hemos tenido una el año pasado, y quizá el impacto que no lo tenía en mente el año pasado y que ahora, repensándolo contigo en esta sesión, va en el sentido de qué haces una vez que termina el proceso. Creo que muchos se van con el resultado, que es justamente eso de recibir los inputs, tener la posibilidad de tener los conocimientos y las habilidades para crear un medio digital más allá del formato, más allá de la plataforma. Pero el impacto no se llega a concretar hasta que no veas justamente hecha carne la propuesta, ¿no? Que lo pongan en marcha, que lo pongan en práctica. Y por ahí es una de las falencias que uno va encontrando un año después de los 30 que estaban el año pasado. Creo que muy poco sé de muchos, pero de los que sí he tenido seguimiento, es como que diferentes circunstancias impiden a que eso se concretice, ¿no? Seguramente en este otro proceso que tiene otra metodología muy distinta a la del año pasado, en el que tienen que salir sí con el producto, va a ser distinto, ¿no? Pero por ahí ese impacto que a mí me gustaría generar es justamente eso, ¿no? Más allá de si se puede o no se puede monitorear el desarrollo del proyecto, que esto se vaya emprendiendo y bueno, que a futuro a uno le lleguen noticias de, bueno, surgió tal medio producto de este proceso, ¿no? Entonces por ahí ese es el tema, ¿no? Total, qué bueno, muchas gracias, Rodolfo. Bueno, de mi parte, la verdad que muy inspirada me voy por todos los que me están contando. Se nota que son personas que tienen sus misiones muy identificadas y cómo cada uno, ¿no?, de ustedes fue como comentando como qué le gustaría generar de manera diferente. Entonces, quería eso, como proponerles, era más una charla y un webinario que invita más a reflexionar y a pensar, a que por ahí se queden con definiciones y recogiendo información que por ahí pueden buscar en internet. Y la idea es esa, es invitar a que sus alumnos, a la hora de empezar a medir distintos indicadores, no solo midan lo que hacen y lo que logran puntualmente en términos de la performance de sus notas, sino también cuál es el impacto y que está como muy asociado a su misión y a sus objetivos que tienen como proyecto periodístico. Espero que les haya servido. Les voy a dejar mi correo por cualquier cosa que les gustaría compartir conmigo o que tengamos una discusión o hablar de lo que sea, me pueden preguntar. Y bueno, por este lado es que sugiero que lo encaren con sus alumnos. Es una invitación a pensar e irnos más allá y de entender más a largo plazo de qué modo pueden generar efectos en distintas partes de la sociedad. Así que bueno, muchas gracias. Y también a José y a Daniela por la invitación. Muy bien, muchas gracias, Sole. Súper enriquecedora la sesión y además un perfecto colofón para poner fin a este primer festival digital de la red de profesores. Lo que siempre os decimos, bueno, recibiréis además también en unos días la sesión grabada, y lo que os compartimos siempre, que todos los recursos que podáis ir generando en vuestras universidades, como impactos también con vuestros alumnos y demás, que lo podáis compartiendo con la red de profesores, que seguro que así hay otros muchos compañeros que se nutren de ello de manera beneficiosa, ¿no? Tanto en los canales que tenemos, recordad, en Facebook, en WhatsApp, y cualquier propuesta que nos queráis hacer, para hacer cualquier tipo de webinario, para contar con algún participante, pues igualmente estamos abiertos a que podáis proponer cualquier tipo de ello.
propuesta, ¿vale? Así que muchas gracias a todos, a todas. Sole, Dani, Dani, si quieres decir algo, simplemente. Gracias, José. Bueno, sumarme a los agradecimientos. Creo que el objetivo del webinario está súper cumplido, ¿no? Con esta idea de seguir abriendo puertas a pensar y seguir abriendo la mirada. Así que gracias, Sole, por eso, por compartir tus conocimientos y tu experiencia. Gracias, José, por acompañarnos, como siempre. Les mando un saludo a Abraham también, que hoy no pudo estar. Y gracias a ustedes, profes, por sumarse hoy y en los otros webinarios también del festival, que veo caras que estuvieron súper presentes y siempre participando un montón. Algo que le contaba a Sole cuando planificábamos el encuentro es que va a haber participación, eso es seguro, y me parece que está buenísimo, ¿no? Siempre es un placer escucharlos y cómo se retroalimenta esta red. Así que muchas gracias y seguimos en contacto. Muy bien. Eso es todo. Gracias. Adiós. Adiós. Saludos a todos. Muchas gracias. Que os vaya muy bien. Un abrazo, chao. Un placer.